¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Buenas noches. Es un gusto volvernos a encontrar a través de este medio aquí en tu iglesia en Casa Session. Estamos muy contentos de poder compartir contigo este tiempo una vez más. Estamos ansiosos de poder vernos nuevamente, pero mientras llega ese tiempo, estamos con la confianza de que Dios sigue moviéndose en medio nuestro, Dios sigue tocando los corazones y Dios sigue obrando. Tenemos tremendos testimonios de las cosas que Dios está haciendo en este tiempo y queremos más de lo que Él está haciendo, más de su palabra, más de su toque en nuestra vida, más de su presencia. Y yo sé que en esta noche no será la excepción. Yo sé que hoy Dios hablará a tu vida como lo ha venido haciendo todos estos días pasados. Así es que damos gracias a Dios por manifestarse en medio de nosotros. ¿Y qué te parece si volteas con la persona que tienes al lado y le dices bienvenido a nuestra iglesia en casa? Estamos contentos de poder recibir en esta noche. Vamos a prepararnos. Y ya sabes que tenemos para comenzar, estamos con la alabanza y con la adoración. Yo te invito para que tú prepares tu corazón, para que tú lo abras y que no tengamos que esperar mucho tiempo, sino que sabemos que hay algo que Dios ha puesto en nosotros y podemos fluir a través de ello. Así es que te invito para que abras tu corazón, levantes tus manos ahí en el lugar donde estás y puedas recibir de lo que Dios tiene para ti en esta noche. Vamos a alabar y a bendecir al Señor juntos y después recibamos de su palabra, porque hoy Dios va a impactar tu vida. Estoy segura de eso. Dios te bendiga y vamos a continuar con nuestro tiempo de alabanza y adoración. MVI Puerta del Cielo les da la bienvenida a nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Te invitamos a que abras tu corazón y disfrutes de este tiempo en familia. Bueno es Dios.
Tú fuiste llamado a sacudir la historia. Has nacido para impactar al mundo. Creado para dejar un legado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. A través de Él, le ha dado el poder a la Iglesia para traer personas y naciones a la libertad. Estamos determinados a ver a través de ti un mundo transformado para Jesús. Impulsados por la pasión, a levantar avivadores de Dios. Vive el Evangelio y manifiesta el reino en toda esfera de influencia. Avivadores que van a todo el mundo y dicen lo que Dios dice y hacen lo que Dios hace. Creemos que le debemos un encuentro al mundo con el Dios vivo. ¿Y tú dirás que sí? Protocolo para iglesias después de cuarentena. De la misma manera que iglesias cristianas en los Estados Unidos, Seúl y España están adoptando medidas de bioseguridad para reabrir sus puertas, Colombia se prepara en esta transición a la normalidad, ajustándose a todas las exigencias dadas por el gobierno, con el fin de reanudar nuestros cultos, implementando en las instalaciones de cada congregación todos los protocolos para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo de la pandemia de COVID-19. Primero, proporcionar gel antibacterial a la entrada de la iglesia. Segundo, proporcionar agua con cloro para la desinfección de las suelas de los zapatos. Por cada litro de agua, 80 mililitros de cloro. Tercero, proporcionar tapabocas para cada persona que ingrese. Cuarto, proporcionar guantes para los servidores. Quinto, medir la temperatura con un termómetro eléctrico en la entrada del establecimiento y sin contacto físico. Si tiene fiebre, debe volver a su casa. Sexto, no debe haber ningún tipo de contacto físico. Séptimo, personas con una condición de salud frágil o enfermedades crónicas no podrán asistir a las reuniones. Octavo, preparar a la iglesia para recibir 1/3 de su capacidad. Las personas deberán sentarse a una distancia de 2 metros entre ellas. Noveno, todos deberán usar tapabocas durante y después del servicio. Décimo, el coro deberá estar a una distancia de 2 metros entre cada persona. 11, durante la reunión, mantener todas las puertas y ventanas abiertas. 12, no habrá escuela infantil. 13, si se realiza más de una reunión, deberá haber un intervalo de 1 hora entre culto y culto y limpiar las instalaciones en ese lapso. La iglesia se prepara para seguir siendo respuesta en tiempo de crisis de la mano del Señor. Hola, buenos días. Mi nombre es Carla Rojas y quiero contarles un testimonio. Hace 1 año y medio decidí emprender un negocio y este año, a partir del mes de marzo, empezaron a bajar mis ventas considerablemente. Abril no se diga, por todo lo de la contingencia. Entonces me acuerdo que en un geo se oró por que Dios nos diera ideas creativas para nuestro negocio, para nuestro trabajo, etc. Entonces, a mediados del mes de mayo llega mi idea creativa, la cual debo admitir que me dio un poco de temor y se las voy a contar. Dios me dice que invierta en una máquina nueva para hacer nuevos productos. Entonces, obviamente, la idea de invertir en este tiempo, pues me parecía como incierta, como de ¿cómo voy a invertir ahora? Y pues obviamente mi cabeza era como de no, ¿para qué te arriesgas? No, estoy así. Entonces, pues voy y le cuento a mi papá de lo que quiero hacer, de las nuevas cosas que quiero hacer y pues yo realmente iba como
como con ese temor, y iba para que mi papá me dijera, no, estás loca, ¿cómo vas a invertir ahorita? ¿Sí saben? Y llego con mi papá, le cuento las nuevas ideas y me dice, ¿por qué no se te ocurrió antes? Está perfecto, hazlo. Y yo... Y para mí sí era como, ay, ¿cómo lo voy a hacer? Venía por un no, ¿saben? Entonces, pues, dije, está bien, Dios, te voy a creer y pues voy a confiar. Esa es la primera parte. La segunda viene cuando ya me llega mi plotter, compré un plotter y llega y de verdad que enseguida, como a los 2-3 días, me empieza a llegar trabajo de lo nuevo que implementé. Y es como de, espérense, no sé usar la máquina, o sea, y si era como Dios, o sea, ya lo compré, pero ahora no sé usarlo, o sea, jamás había tocado un plotter, jamás había nada, o sea, nada, tuve que aprender todo desde cero. Y todo el restante mes de mayo, pues me dediqué a aprender y pues para sacar los trabajos que ya tenía ahí en puerta, entonces, pues yo en el mes de junio, Dios me dice que haga como una promoción para el Día del Padre. Y dije, bueno, entonces, pues mi testimonio es ese. En esas 3 semanas que van de junio, yo recuperé el 50% de lo que invertí en 3 semanas con esta promoción. Y bueno, no puedo estar más agradecida con Dios por lo bueno que es. Y yo les animo a confiar. Dios, cuando nos habla, nunca nos va a hacer que nos arriesguemos de más, ni siquiera nos va a poner en peligro, ni siquiera va a hacer algo para que nosotros nos veamos en aprietos, jamás. Entonces, si este tiempo Dios les da alguna idea que para ustedes es como súper loca y dices, ay, no, ¿cómo le voy a hacer? Hazla, de verdad que Dios nunca te va a dejar en vergüenza. Y bueno, eso es todo. Les mando muchos saludos y espero que estén bien. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haber adorado a Jesús junto con nosotros. Nos complace contar hoy con su presencia en nuestro programa Iglesia en Casa Sessions. Te invitamos a ponerte cómodo para escuchar el mensaje que Dios tiene para tu vida y familia, a través de nuestro pastor, Gerardo Yarto. Qué hermoso tiempo de alabanza y adoración tuvimos hace un momento. Y la verdad estamos viviendo tiempos, por lo menos así lo percibo, tiempos muy hermosos, ¿sí? Qué mensaje nos dio la pastora el domingo pasado. Y obviamente este tiempo que tuvimos de adoración 2020, qué impactante, como yo la verdad no pensé que pudiera soportar 12 horas sentado, pero era tan fuerte lo que Dios estaba haciendo, tan hermoso lo que Dios estaba haciendo, que la verdad no me quería perder ni un minuto. Y yo sé que los frutos vienen, obviamente. Yo sé que lo que Dios está haciendo es muy, pero muy glorioso. Y Dios está pensando en ti y en mí. Sí, Dios, su objetivo somos nosotros. Él quiere bendecirte, Él quiere bendecirnos, Él quiere, obviamente, obrar, quiere bendecir nuestra vida, tus hijos, lo que haces, porque no estás solo. Una de las grandes promesas que el Señor estableció es que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo he visto a Dios en medio de esta situación tan atípica, tan fuera de lugar, por decirlo así. He visto la presencia de Dios, la he visto en mi vida, la he visto obviamente alrededor de la gente que nos rodea, he visto su presencia. Por supuesto que hay momentos difíciles, momentos donde muchas veces somos sacudidos, pero Él siempre permanece fiel. Sabes, todo lo que tú y yo necesitamos está en la persona de Jesús. Todo absolutamente, no necesitamos más que a Él. Todo, háblese de sanidad, háblese de salvación, háblese de paz, háblese de fe, háblese obviamente de cualquier don espiritual, todo está en Él. Él es suficiente para nosotros. Y de hecho, la palabra de Dios
habla en el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 y 2, ¿sí? Hasta esta pregunta en sí, dice: he aquí que no se ha cortado la mano del Señor para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y vosotros y vuestros pecados han hecho ocultar de ustedes su rostro para no oír. Ahora, obviamente su mano no se ha cortado para salvar, para restaurar, para bendecir, y su oído no se ha estorbado. Él está con su oído inclinado. Somos nosotros, es el efecto evidente del pecado en nosotros, de la incredulidad en nosotros, lo que no nos permite muchas veces escuchar lo que Dios tiene, pero Él está hablando, Él sigue haciéndolo. Como te dije, todo lo que tú y yo necesitamos está en Jesús. Si tú quieres sanidad, está en Él esa sanidad. Si tú quieres restauración, está en Él. Si tú quieres paz, que en este tiempo necesitamos tanta paz, en este ambiente muchas veces tan inundado de ansiedad, tan inundado de preguntas, de qué haré, cómo saldré, cómo podré salir adelante, o aún si uno está enfermo con esta enfermedad que la verdad es impresionante, la angustia, saber que Dios está con sus manos extendidas para bendecirnos. Todo absolutamente fue pagado por Él en la cruz. Y eso es una realidad para nuestra vida. Sabes, cuando Juan el Bautista ve a Jesús en el primer capítulo de Juan, lo identifica como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es impactante eso, ¿sí? De hecho dice en Juan capítulo 1, versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que vino a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora, obviamente en la cultura judía entendían perfectamente bien lo que estaba diciendo. ¿Por qué? Porque por muchos siglos esta imagen había representado una imagen de bendición, una imagen evidentemente de perdón, una imagen de redención. Redención significa ser comprado. ¿Por qué? Porque Dios había establecido en la ley, en el antiguo pacto, había establecido que un corderito tenía que morir para perdonar el pecado del pueblo. Tenía que ser derramada sangre para que el pecado del pueblo fuera perdonado. Y cada vez que ellos traían un corderito, pasaba algo muy interesante. El sumo sacerdote recibía el corderito y ponía las manos sobre ese corderito, y la persona o las personas o el país, hablando del pueblo de Israel, hablaban los pecados que habían cometido. Y cuando el sumo sacerdote hablaba los pecados, esos pecados literalmente, por decirlo así, se iban a este corderito que no había hecho absolutamente nada, que no tenía, como dicen aquí en México, vela en el entierro. Y entonces ese corderito era ejecutado. Alguien tenía que pagar el precio del pecado, el precio de la inmundicia, el precio obviamente de la iniquidad. Y ese corderito iba a ser sacrificado. Y cuando esa sangre del corderito, que era un corderito obviamente perfecto, era un corderito limpio, de hecho decían que era de 3 años el corderito, cuando esa sangre era aceptada, el pueblo, escúchame, era perdonado. Y todo ese año, porque lo hacían en un solo día, le llamaban el día de la expiación, todo el próximo año venía la misericordia de Dios por el pueblo de Israel. Venía bendición a las cosechas, venía bendición a las vidas, porque habían sido aceptado el sacrificio. Y eso lo entendían perfectamente bien. Pero ahora Dios estaba mandando el Cordero verdadero, aquel que todos esos corderitos a través de los siglos estuvieron siendo sacrificados, anunciaban a un Cordero, anunciaban a un sacrificio acepto, que no fue realmente sacrificado, hablando del Señor Jesús, solamente en el año 34, más o menos después de Cristo, donde fechan la muerte, 32, 34, donde fechan la muerte del Señor Jesús, sino que Él fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Y esa realidad de ese sacrificio de su sangre fue la que sostuvo en fe todos esos sacrificios que el pueblo de Israel
estuvo haciendo a través de siglos, desde Moisés hasta obviamente al final de la dispensación de lo que le llamamos la ley. Y fue la manifestación de esos corderitos. Cuando apareció el Cordero de Dios, Él pagó el precio de toda la consecuencia del pecado, y no solamente del pecado, sino de la consecuencia del pecado. Lo pagó por completo. De hecho, dice la palabra de Dios, cuando el apóstol Pedro va a ver a Cornelio, dice que había sido el Señor Jesucristo ungido para aliviar a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. O sea, la opresión del enemigo, la condenación del enemigo, la culpabilidad que el hombre tenía por haber pecado, Él la pagó en la cruz para que tú y yo fuésemos libres. Ahora, esa es una realidad. Esto no es algo que pasó históricamente solamente, no es algo que pasó en un tiempo diferente, hablando de que no nos afecta, sino que esto es la base de nuestra fe. Tenemos la realidad de la obra de Jesús en nuestras vidas como una herencia. Por eso sé que todo lo que tú necesitas, todo absolutamente, está en la obra, está en la persona de Jesús, donde Él te da libertad, te da sanidad. En este tiempo que estamos viviendo tan difícil hablando, mucha gente pregunta, y espero no molestar, ¿sí? O si te molesta, espero que me perdones. Mucha gente pregunta y dice, bueno, ¿dónde están aquellos evangelistas o aquellos hombres y mujeres que hablan de la sanidad y que hacen campañas para sanidad? Pero la sanidad tiene que ver con una persona, y es la persona del Señor Jesucristo. Él es nuestra sanidad, Él es nuestra salvación, Él es el que trae paz en medio de la tormenta de nuestra vida. Y ahorita en este tiempo, Él es la única solución que tú y yo necesitamos para que venga sanidad. Tal vez tú estás enfermo en este tiempo, tal vez tú te sientes debilitado, tal vez no estás en tu mejor momento, pero escúchame, Él, hablo de Cristo Jesús, siempre está en el mejor momento, porque esa obra que Él hizo es una obra poderosa y una obra perfecta. De hecho, esa sangre nos trajo redención. La palabra redención es, nos compró, pagó el precio. Es como cuando tú debes algo. Vamos a poner un ejemplo, que tú debes una cuenta muy grande en Coppel y de repente viene otra persona que tiene mucho poder adquisitivo y paga esa deuda. Al pagar esa deuda, tú eres libre de que te cobren. La misma principio sucede cuando Jesús pagó nuestros pecados. No hay manera que te cobren lo que Él ya pagó. Ahora, si esos pecados nos trajo obviamente el alejarnos de Dios, y ese alejarnos de Dios nos trajo enfermedad, nos trajo dolor, nos trajo angustia, Él pagó la consecuencia de ese pecado. Por eso tú y yo, a través de su llaga preciosa, tenemos sanidad. Es lo que dice Isaías capítulo 53, que por su llaga hemos sido sanados. Por eso el apóstol Pedro, cuando habla de esta realidad, dice que es a través de la fe en la obra de Jesús, de la llaga de esa herida de Él, donde tú y yo encontramos sanidad. Y eso es muy impactante. Él nos hace justos, Él nos da y nos hace una nueva creación. Yo estoy convencido, cuando el Señor Jesús murió y resucitó, en ese momento soltó una nueva creación. En ese momento comenzó un nuevo tiempo, y ese nuevo tiempo nos afecta a ti, nos afecta a mí. Ese nuevo tiempo es un tiempo que jamás había sido en esta tierra. A partir de la muerte de Jesús, sí, en la cruz, y de la resurrección, viene un nuevo tiempo para la humanidad, y ese tiempo es que nos hicieron cercanos a Él gracias a esa obra, y obviamente perdonaron nuestros pecados. Fíjate lo que dice, hablando de la sangre. ¿Por qué? Porque el Señor derramó su sangre. Dice la palabra en Levíticos que la vida del ser está en la sangre. Al derramar Jesús su sangre por ti y por mí, nos dio vida. Estábamos muertos, mas ahora tenemos vida. Por eso estoy entendiendo y entiendo que la sanidad es un regalo que Dios nos da a través de esa obra que Jesús ha hecho por ti y por mí. Ese regalo que lo podemos tomar y lo podemos creer. ¿Sabes?
Porque Él lo pagó. Él pagó eso. Todo fue pagado en la cruz. Este principio es un principio importantísimo en nuestra caminar cristiano. De hecho, dice 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos en la carne, pero vivificados en espíritu. O sea, Él murió para acercarnos al Padre. ¿Para qué? Para que tengamos una relación, la verdad, perfecta con Dios. Él lo hizo por ti y por mí. Y obviamente nos hizo ministros competentes. Mira, la palabra ministro es lo mismo que hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes del Antiguo Testamento. Habla de servir. Ministro, obviamente la palabra mesero, por ejemplo, viene de la palabra ministro. Un mesero, su único propósito es servir la mesa que le fue asignada. Es llevar una charola con la comida. Un mesero sin ese servicio, sin eso quedar, de nada sirve el servicio del mesero. ¿Sí? ¿Tú para qué quieres una persona que no te traiga nada? Entonces no está cumpliendo. Pero dice la Biblia que Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Y ese es el nuevo pacto que estoy hablándote. El nuevo pacto donde su presencia vino y nos hizo nueva criatura y nos dio la realidad de la sanidad, la realidad de la libertad, la realidad de la bendición. ¿A través de qué? De esa obra que Jesús hizo en nuestro corazón. Esa es la confianza que tenemos. Ministros competentes de un nuevo pacto. Es lo que dice el libro de 2 de Corintios capítulo 3. Entonces somos ministros competentes. Pero todo eso es porque Él pagó el precio. Porque Él nos compró con su preciosa sangre. ¿Sí? Y obviamente esa sangre no fue presentada realmente en esta tierra. Fue presentada delante del Padre y nos dio redención eterna. Y eso es impactante. Redención significa, vuelvo a repetirte, nos compró eternamente, dice la palabra. Y esa redención nos trajo una posición, la verdad, de hijos, una posición de seres y de personas bendecidas, porque Dios está con nosotros. Cuando tú lo tomas, cuando tú lo crees, dice la Biblia, Él no se ha cortado su mano para salvar. Y esa es toda la realidad con la cual podemos tomar lo que Dios ha hecho para nosotros a través de Jesús. Es glorioso. No hay otro como Él. Y no solamente nos trajo redención, nos trajo perdón de pecados. Mira, yo muchas veces no me pude perdonar lo que hice. Venía condenación. Pero aquí no se trata de cómo me siento. Se trata de lo que hicieron por mí. La fe no tiene que ver con emociones. Porque si fuera emociones, ¿cuántos se dan cuenta que las emociones serían nuestro peor enemigo? ¿Por qué? Porque un día nos sentimos, wow, la mamá de Tarzán, y al otro día nos sentimos peor que Chita, ¿no? Un día tenemos ganas de comernos al mundo a mordidas y otro día no queremos salir de la cama. Porque así es nuestra emoción. Pero la fe no es una emoción, la fe es una convicción, es entender de la certeza que lo que Dios ha hablado a nuestra vida es una realidad, es una verdad. Y lo que Dios hizo por ti es una realidad y es para todos los tiempos. De hecho dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, que si tú y yo vimos a Jesús moverse en el tiempo pasado, tal vez ahorita estamos añorando los tiempos de adoración, los tiempos donde estábamos juntos como congregación, sí, y añorábamos ese punto, pero Él no dejó de moverse. Él sigue siendo el mismo ahí en tu casa, sigue siendo el mismo ahí en tu trabajo. Tal vez estás en otro tiempo, pero Él sigue siendo el mismo, porque la Biblia dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y obviamente Él no cambia. Entonces cuando tú y yo ponemos nuestra mirada en Él, viene, vuelvo a repetir, viene perdón. ¿Quién me perdonará? ¿Sabes que Él nos hizo justos delante del Padre? Él, el justo, sí, se hizo injusto para que los injustos fuésemos hechos justos delante de Él. Es lo que dice 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21. Para mí es uno de los versículos más importantes e impactantes que hay en la Biblia. Me fascina ese versículo. Dice que aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos
justicia de Dios en él. Eso es lo que dice su palabra. Tú fuiste hecho, tú fuiste hecha justicia de Dios en Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Entonces, cuando nosotros nos paramos en la verdad de Dios, esa verdad comienza a ser una realidad en nuestra vida. Es que yo no me siento muy hijo de Dios. No tiene que ver cómo tú te sientes, tiene que ver con lo que Él ha hablado. Y Él ha dicho que tú, al receptarle a Él, tú y yo somos hijos de Dios. Y no solamente eso, porque me fascina, porque Dios no se para solamente en puntos donde Dios dice, bueno, es suficiente para ti, sino que Él nos abre la avenida para que nosotros caminemos aún más y más y disfrutemos lo que Él ha preparado. Como todo buen padre, Dios quiere que disfrutes. Así como cuando papá trae de comer, o papá o mamá compran una televisión o compran algo para la casa, quieren que los hijos lo disfruten, ¿sí? De la misma manera nuestro Padre, que es bueno, quiere que disfrutemos lo que Él nos ha dado, y lo que Él nos ha dado es glorioso. Entonces tú y yo podemos alcanzar sanidad en el nombre de Jesús, a través de su sangre, a través de la obra que Él hizo por nosotros. Somos hijos amados por Dios, ¿sí? Y obviamente esta realidad es la que hace que nuestra vida tome sentido. ¿Sabes? Hay una parte en la Escritura de un hombre llamado Jairo. Y me llama la atención, ¿por qué? Porque él tenía un problema en casa, si tú has leído la Escritura. Y en la Escritura habla de Jairo. Eso está en el libro de Marcos capítulo 5. Obviamente era un hombre que tenía un problema en casa. Su hija se estaba muriendo. Y es algo muy impactante porque quiero decirte algo. Jesús hizo esto antes de que Él muriera, pero lo hizo bajo la fe de la obra que Él hizo antes de la fundación del mundo, porque el Cordero fue inmolado, fue sacrificado antes de que el mundo existiera. Y esa era la realidad de la fe, porque cuando mataban un corderito, ¿sí? no era de chiste, no era de juego, no era pantomima, era una realidad basada en la realidad eterna que Jesús había hecho por ti y por mí. Y aquí dice que su hija estaba muriendo y tenía un problema en casa, había presión en casa, ¿sí? Obviamente el tener a una persona que está cada vez poniéndose peor, muriéndose, ver cómo cada respiro de tu hija, de tu ser amado, cada respiro es cada vez más corto, y obviamente hay presión. Y es evidente que en la casa de Jairo había presión. Pero Jairo fue a buscar a la única persona que podía darle solución en un tiempo de angustia. Todo mundo puede decirte buenas palabras, todo mundo puede desearte que te sucedan cosas buenas, pero solamente uno tiene el poder para cambiar el ambiente en tu vida: aquel que pagó el precio por ti y por mí. Y dice que Jairo fue corriendo a ver a Jesús. Dice que se postró, aunque era principal de la sinagoga, era un hombre que tenía una posición. Eso no le importó la posición. Vino y se postró delante de aquel que es la solución, delante de Jesús. Y le pidió algo muy singular. Porque yo no sé si Jairo tenía mucho contacto con Jesús. Pero el que tú invites a alguien a tu casa, la verdad, es un acto de confianza. Tú no dices a cualquier gente, oye, te invito a mi casa. Pero era la necesidad de Jairo. Necesitaba que viniera un milagro. Y yo sé que tú necesitas un milagro ahí donde estás. Pero Jairo fue a la persona correcta. Dice, hablando de esto, pasando otra vez, versículo 21 de capítulo 5 de Marcos, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vio uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Yo no puedo imaginarme este momento de presión, donde la hija de Jairo estaba agonizando. Sabes, ahorita hay gente que está pasando momentos así. De hecho, conocemos gente que está pasando o que pasó momentos así. Y lo único que necesitas es el toque del Maestro. Es aquel que tiene el poder para dar solución, aquel que tiene el poder para dar libertad. Y dice que le pidió
ven y pon las manos sobre ella y vivirá. Ven, acércate. Y dice la Biblia que caminó Jesús hacia la casa de Jairo. Y allí en el caminar, el Señor obviamente fue alcanzado por esta mujer. Tú y yo conocemos la historia, y si no, síguele leyendo el capítulo 5, versículo 21 de Marcos. Una mujer que tenía un problema de flujo de sangre, tenía una hemorragia. Y bueno, tú conoces la historia, fue tocada por el Señor. Pero cuando termina ese momento, obviamente Jairo recibe una noticia que no esperaba. Bueno, sí le esperaba porque estaba organizando a su hija, pero obviamente esperaba un desenlace diferente. Le vienen a decir de su casa: no busques más al maestro, no lo molestes más. Tu problema no tiene solución. Tu problema no tiene la capacidad de arreglarse. Tu hija ha muerto. Y a mí me encanta, porque cuando él escucha esto, Jesús voltea y le dice a Jairo algo tan sencillo. Y esto que le dice a mí me impacta. ¿Por qué? Porque cuando vienen de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molesta más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. O sea, si tú me veniste a buscar, si tú tuviste el venir a tocar la puerta, si tú me clamaste a mí, ten confianza. Voy a repetirte, todo lo que tú y yo necesitamos está en Jesús. No hay nada que Él no pueda hacer. Todo fue pagado por Él. Y Él le dice: cree solamente. No, es que ¿qué necesito hacer? Solamente ten fe. Solamente aférrate a lo que Él ha dicho. Aférrate a lo que Él ha hablado. Y entonces, ¿sabes? Llegó a la casa del principal de la sinagoga. Y el ambiente era un ambiente terrible. Yo te pregunto, ¿cómo es un funeral? La niña había muerto. Tal vez venían preguntas: ¿por qué Jairo no estuvo? ¿Por qué se fue? ¿No estuvo en el último aliento de su hija? ¿Dónde estabas? Hay tantas preguntas. Porque la verdad, en un funeral es donde terminó todo esfuerzo. Pero Jesús llegó a ese lugar, llegó a la casa de Jairo, así como Él está tocando a tu casa y a mi casa, con todo el ambiente de gloria que Él lleva, con ese perfume de bendición, con ese perfume que lo caracteriza a Él como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, pero como aquel que dio su vida por ti y por mí. Y obviamente entra a la casa de Jairo, y bueno, hay lamentaciones. Pero ¿sabes una cosa? Las lamentaciones son cambiadas por gozo y alegría cuando Jesús entra. Las lamentaciones son cambiadas por gozo y alegría cuando Jesús se manifiesta de una manera impactante. Algo comienza a suceder porque Jesús entró a esa casa, entró a ese lugar. Y lo que hizo fue cambiar el ambiente. Le dijo una verdad a la gente, a los que estaban ahí: la niña no está muerta, sino duerme. Y se empezaron a burlar de Él. Hay gente que dice: ¿a poco crees que por orar o por buscar a Dios te va a solucionar el problema? Mira, yo no estoy diciendo que no trabajemos. Tenemos que trabajar y tenemos que tener una actitud proactiva. Pero de nada sirve que tú y yo trabajemos si no tenemos fe en nuestro corazón. Si no tenemos paz dentro nuestro. Si no tenemos obviamente una tranquilidad de saber y una certeza de saber que hay alguien que tiene el poder para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestra vida. Y dice que se pusieron mal. Empezaron a burlarse de Él. Pero Jesús, escúchame, se acercó a la niña, se acercó al problema. Aquel había pagado todo. Había pagado la sanidad de esa niña. Había pagado la libertad de la vida de Jairo. Había pagado la alegría. Aunque era un momento de tristeza. Eso me recuerda lo que dice el Salmo: Él cambiará nuestro lamento en baile. Jesús estaba en la casa. Te puedo hablar todo el tiempo
de la bendición cuando Jesús entra a la casa. Aquel que pagó el precio. No es un concepto religioso. Es una realidad que llena los cielos y llena la tierra. Y le dijo a la niña algo muy impactante. Me llama la atención que lo guarda aquí, porque le dice tal y como le dijo en arameo. No lo traducen, pero le dejan la traducción en arameo, Talita Kumi, que era algo muy interesante. Era muy interesante escuchar ese Talita Kumi, porque hay veces donde parece como que Dios no nos responde, parece como que Dios está lejano. Pero yo he aprendido algo: donde parece que Dios está más lejano es porque está más cercano. Es donde quiere que voltear a mi atención, volteame a ver. Y tal vez Jairo, en ese transcurso de haber buscado a Jesús, tal vez se perdió momentos con su niña. Y tal vez se venía en su corazón pensando y diciendo: ¿por qué no estuve con ella? Ya no hay nada que hacer. Pero cuando Jesús vio a la niña, la llamó Talita Kumi, que es una manera muy cariñosa que los papás le decían a sus niñas. De hecho, la traducción literal era: mi corderito, mi ovejita, mi preciosura, mi hermosura. No solamente le dijo levántate, sino que la llamó al corazón, como diciendo: papá está aquí, aquí estoy, no me he ido, me mire. Y me imagino fue un impacto, yo puedo verlo por lo que sucede, un impacto para Jairo, un impacto para la esposa de Jairo, la mamá de la niña, un impacto para los discípulos, estos tres que estaban ahí, un impacto para el ambiente. Jesús estaba en la casa. Aquel que había y que ha pagado el precio está en tu casa. Está diciéndote: no te preocupes. ¿Estás nervioso o nerviosa por lo que viene? Tú eres mi Talita Kumi. ¿Estás nervioso por las cuentas? No te preocupes. Talita Kumi, yo soy tu proveedor, yo soy tu sanador, yo soy quien aviva tu vida, yo soy el consumador de tu fe, yo soy el primero en tu vida, yo soy el último en tu vida, yo soy el que te cargo, yo soy el que te bendigo, yo soy el que te sano, yo soy el que peleo tus batallas, yo soy el que estoy delante de la puerta viendo a tus acreedores, yo soy el que estoy detrás cuidando tu espalda, yo soy y siempre he sido, desde el principio hasta el fin, siempre he sido. Qué glorioso. Todo lo que tú y yo necesitamos está en la cruz. ¿Por qué no tomar la mano ahí de la persona que tienes a tu lado? Yo sé que hay gente que está a tu lado. Toma la mano. Ahora, si vas en un Uber o si vas en un camión, no sé dónde estás viendo el video o escuchando tal vez Radio Rescate, que pasamos estos mensajes por Radio Rescate. Si puedes tomar la mano de alguien, y si no, ahí donde estás, recibe esta realidad. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? Y no porque Él quiere que te avalentones y nos avalentonemos y seamos soberbios, sino si aquel que pagó el precio está contigo, ¿quién te puede acusar?
Si aquel que pagó tu enfermedad, ¿quién puede cobrarte si Él lo pagó? Espíritu Santo, yo sé que estás ahí. Yo sé que estás tocando en las casas. Señor, hemos convertido nuestra casa en un altar. Han pasado más de 100 días y tu presencia no se ha ido. Hemos transicionado de reuniones presenciales, congregacionales, a reuniones pequeñas en nuestra casa. Pero tu presencia no ha menguado, ni va a menguar. Sino en medio de esta coyuntura, en medio de este tiempo, Señor, tú eres nuestra única respuesta. Todo lo que necesitamos está en ti. Señor, sana en el nombre de Jesús. Señor, restaura. Si hay gente ahorita enferma, Señor, entre la vida y la muerte, yo te pido que venga a tu realidad. Si ahorita, Señor, la situación difícil, tanto económica como física, está pegando, Señor, tú eres barrera. Yo veo como olas de mar siendo paradas por una gran montaña, y esa montaña eres tú. Por una gran barrera de protección, y esa barrera eres tú. Que los cielos gritan: Él pagó el precio de nuestra vida, el precio de nuestro caminar. Señor, a ti sea la gloria y la honra. Y Padre, levanta a tu pueblo y atrae a los que están lejos, a los que están tirados y derrotados, levántalos. Y a los que no te conocen, Señor, dales el privilegio de que te conozcan, de que no eres una religión, de que eres una persona, que tu mano no está acortada para salvar, ni tu oído está agravado para oír, y que lo que nos tenía separado tú lo pagaste en la cruz, en el nombre de Jesús. Y yo reprendo todo pensamiento que no viene del cielo, que ha estado atacando al pueblo de Dios. Yo lo reprendo en el nombre de Jesús. Aquellos que se han burlado, aquellos que están lamentando, aquellas voces que están trayendo un conflicto y crisis en la fe, yo te reprendo. Y ahora que sea soltada tu bendición y tu gracia, Espíritu Santo. Amén. Dios te bendiga y que pases una muy buena noche. Qué tremendo tiempo hemos tenido, ¿no es cierto? Es tremendo poder escuchar a Dios, el poder alabarle, el poder bendecirle juntos. Pero otra cosa que también es un privilegio es poder darle al Señor de lo que Él nos ha dado. Y hoy quiero hablarte sobre un versículo que está en 2 Corintios capítulo 9, versículos 6 al 7. Y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cuando tú puedes dar con alegría, entonces rompes todos los parámetros de un mundo natural. Te abres para que Dios opere en el espíritu, también en tus finanzas. Es importante que, como dijo Jesús, que donde está nuestro tesoro, ahí también está nuestro corazón. Y muchas veces nuestro tesoro está puesto pues en nuestras cosas materiales. Si nosotros gastamos nuestro dinero sobre todo en invertir en puras cosas materiales, entonces nuestro corazón está en las cosas materiales. Si nuestro dinero está invertido en solamente gastar cantidades
necesidades para solamente arreglar nuestra casa, solamente embellecer nuestra casa, entonces nuestro corazón está en nuestra casa. Así es que ahí donde nosotros depositamos nuestro dinero, eso es como un imán que jala nuestro corazón va a estar ahí. Por eso aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, hey, yo les invito para que tú siembres generosamente, para que tú seas generoso en el reino. Y para cuando tú seas generoso en el reino, hazlo conforme propusiste en tu corazón y no lo hagas con tristeza, sino al contrario, hazlo con alegría, hazlo con gozo. Porque sabes una cosa, cuando nosotros lo hacemos por compromiso, cuando nosotros lo hacemos porque nos obligan, porque alguien nos ve o porque nos van a juzgar por eso, entonces es muy difícil dar de esa manera. Pero cuando nosotros damos con un corazón abierto, entendiendo las leyes espirituales que estamos caminando y estamos creyéndole a Dios, entonces nuestro dar es con gozo. ¿Sabes por qué? Porque vamos a cosechar con abundancia. Yo te invito para que tú siembres en el reino, para que tú seas abundante en el reino. Y donde está tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y las recompensas que tú tienes por sembrar en el reino siempre sobrepasan nuestras expectativas. En este tiempo podemos ver a Dios moverse en las finanzas de una manera asombrosa, sorprendiéndonos cada semana con testimonios increíbles de lo que Dios está haciendo, proveyendo, soltando finanzas, abriendo puertas. ¿Y sabes dónde lo hemos comprobado? En el dar. Porque entre más damos, nos damos cuenta cómo Dios suelta esa abundancia del sembrar sobre nuestras vidas. Prepárate para una cosecha grandísima después de tu abundante gracia para dar. ¿Y qué te parece si mientras estamos dando podemos hacer estas declaraciones y estamos creyendo por esto que Dios va a hacer? Por trabajos y por mejores trabajos. Hoy declaramos aumento de sueldos y bonificaciones, beneficios, ventas y comisiones, contratos favorables para tu vida, inmuebles y herencias, intereses y ingresos, devoluciones y reembolsos, regalos y sorpresas, cheques llegando a tus cuentas, encontrarte dinero en los cajones. Esta semana pasada me dieron un testimonio de alguien que encontró dinero en un cajón. Había dado una ofrenda a alguien que sintió que el Espíritu Santo le estaba diciendo, y su sorpresa fue que a los 2 días, abriendo un cajón, encontró dinero que no estaba ahí y que ella no había puesto. Dios nos sorprende de maneras increíbles y realmente sucede. Deudas pagadas, también lo hemos escuchado este tiempo, disminución de gastos y bendición e incremento. Y mientras estamos haciendo esto, también damos gracias a Dios por toda la provisión que nos ha dado, porque Él ha sido bueno, porque ha suplido todas nuestras necesidades. Gracias, Señor, por tu abundancia, gracias por tu bondad, gracias porque has sido fiel este tiempo. Te necesitamos, manifiesta tu gracia y tu poder, dándoles también a los que necesitan. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde y prepárate para una abundante cosecha. Desespero, volví al cielo y en la noche te pude hallar. Ahí en lo oscuro, tu amor profundo cruzó la sombra y
consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina bondad tan grande, hermosa gracia a un pecado? El Dios eterno dejó su gloria de mi pecado. Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me alcanzó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio, tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. La victoria está en ti. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Un día Él regresará, y en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré, justificado por la fe. Un día Él regresará, y en su presencia voy a estar, sin mancha de Él vendré.
Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy en nuestras sesiones de Iglesia en Casa. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para próximas sesiones. Que Dios los bendiga. Y recuerden, MBI Puerta del Cielo es tu casa.